Carlos Malamud Ricles es catedrático de Historia Contemporánea en la UNED y está especializado en América Latina. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para ponernos al día de cómo se encuentra el ciclo electoral en esa parte del mundo, donde desde octubre de 2017 y hasta finales de 2019 se están llevando a cabo elecciones presidenciales. También nos propone analizar si se está produciendo un giro a la derecha y de qué forma Internet y las redes sociales pueden influir en todos estos procesos electorales. Hola, muy buenas. Desde octubre de 2017 hasta fines de 2019, 14 países latinoamericanos, incluyendo a todos los más importantes, van a celebrar elecciones presidenciales para cambiar su gobierno. A esto hay que agregar, evidentemente, también el relevo en la cúpula gubernamental producido en Cuba tras la salida de Raúl Castro y la llegada a la máxima posición en el gobierno cubano de Díaz-Canel. De forma tal que en 2017 se celebraron 2 elecciones, este año se van a celebrar otras 6 y 6 más en 2019. ¿Qué elecciones se han realizado hasta ahora? En 2017 se han elegido presidentes en Chile y en Honduras, y en lo que llevamos de año, Paraguay, Costa Rica y Venezuela han realizado elecciones y está en marcha el proceso electoral colombiano. Quedan pendientes para lo que resta de año nada más y nada menos que las elecciones en México el 1 de julio y en Brasil en octubre de este año. Lo que estamos viendo es que, por un lado, prima la incertidumbre. Antes de las elecciones en cada país había poca certeza sobre quién iba a resultar el ganador. La única excepción o la principal excepción a todo esto ha sido Venezuela, donde la victoria de Nicolás Maduro, después de haber adelantado las elecciones por más de medio año, era cantado, y esto llevó básicamente a la denuncia de las elecciones por parte de la oposición y al boicoteo de las mismas, decidiendo no presentarse. A la vista de estos resultados, con triunfos del centro, la derecha en Chile, Honduras y Paraguay, de el centro izquierda en Costa Rica y del populismo, llamémoslo izquierdista, en Venezuela, cabe preguntarse si la afirmación que hacen muchos observadores de la realidad latinoamericana de que estamos frente a un giro a la derecha se está cumpliendo o tiene visos de ser real. Esta idea de que el continente estaba virando a la derecha después del llamado giro a la izquierda de mediados de la primera década del siglo XXI comienza a acuñarse a partir del triunfo en 2015 de Mauricio Macri en Argentina y del relevo en el gobierno en Brasil después de un juicio político o impeachment que permitió la salida de Dilma Rousseff y la llegada de Michel Temer al Palacio de Planalto en Brasil. De todas maneras, y pese a estos resultados, creo que todavía es pronto para dar una respuesta categórica desde el punto de vista de que las opciones para que triunfe la derecha o el centro derecha están ahí, son importantes, pero también es verdad que en México las posibilidades, como dicen las encuestas de López Obrador, son muy altas, o en Brasil está todo por decidir. Por lo tanto, para poder hablar realmente de un giro a la derecha hay que ser bastante más cautelosos y esperar a que se complete el ciclo electoral a fines de 2019, teniendo en cuenta que va a haber elecciones en otros países como Bolivia o Argentina, donde las opciones están muy abiertas, o la posibilidad en Bolivia de que Evo Morales pueda ser reelecto, pues evidentemente darían un sesgo distinto a esta predicción sobre este giro a la derecha. Lo que hemos visto hasta ahora es que los sistemas electorales en general están funcionando. Hay evidentemente variaciones, y esto tiene que ver con la existencia de si la elección se celebra a una vuelta o a 2 vueltas, y en este sentido 2 de las elecciones pendientes en los 2 países más importantes de la región, como son México y Brasil, tienen grandes diferencias. En México la elección se celebra una sola vuelta, mientras que en Brasil es a 2 vueltas, y esto evidentemente marca una gran diferencia porque permite
la selección de los candidatos más idóneos desde la perspectiva de la población y la depuración de los mismos. Esto va a ocurrir en Brasil, mientras que en el caso de México, el candidato más votado, aunque sea por un solo voto, va a resultar elegido, lo cual implica que la pelea en esta primera vuelta va a ser mucho más intensa e importante. Otra característica a tener presente en este proceso electoral es que en muchos de los casos los presidentes van a tener que gobernar con parlamentos muy fragmentados. Esto ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en Costa Rica, ha ocurrido en Colombia, mientras que en Venezuela el régimen optó por superponer a un parlamento claramente en manos de la oposición una Asamblea Nacional Constituyente convocada de forma ilegal que tiene la tarea de redactar una nueva constitución, aunque pese a llevar varios meses funcionando hasta ahora, no se conoce ningún resultado concreto de este proceso de reforma electoral. Concentrémonos ahora en las dos grandes elecciones pendientes, México por un lado, Brasil por el otro. En México, según indican las encuestas, las posibilidades de Andrés Manuel López Obrador, el líder de su partido llamado Morena, es el potencial candidato. Las encuestas en este momento le dan entre el 40 y 45% y, como dijimos, es una elección que se va a solventar en una sola vuelta. Y el hecho de que el resto de la oposición vaya dividida, hay tres candidatos fundamentales. Por un lado, el candidato del PAN, asociado con otros dos partidos, entre ellos el PRD, Ricardo Anaya, y por el otro lado, el candidato del PRI, asociado con otros dos partidos, el señor Mid. De todas maneras, el combate o la oposición entre Anaya y Mid le han abierto las puertas a que Andrés Manuel López Obrador pueda tener una campaña bastante placentera, en parte por haber cambiado su estilo y hacerlo menos confrontacional, y en parte también por los errores de sus oponentes. Hay un tema que llama la atención y que se vincula con una tendencia bastante generalizada en la región, y que es la alianza de López Obrador con un partido de corte evangélico, el Encuentro Social, con una plataforma sumamente valórica, concentrada en la condena del divorcio, del aborto y del matrimonio homosexual, entre otros temas, pero que lo que está mostrando es la emergencia y la pujanza renovada de partidos y movimientos de corte evangélico. La gran duda en México es si el López Obrador de 2018 va a ser igual que el López Obrador de 2002 y 2008, y si en este sentido va a proponer una plataforma de gobierno sumamente confrontacional, anulando algunas de las reformas recientes del partido en el poder, el PRI, en este momento. En Brasil, la situación también es de gran incertidumbre. Lula da Silva, el expresidente, marcha a la cabeza de todas las encuestas, aunque está inhabilitado para presentarse como candidato, al margen de que está detenido. Pese a eso, el Partido de los Trabajadores, el PT, insiste en presentar su candidatura, aunque lo más probable es que a último momento, ya que puede hacer esta jugada en septiembre, decida por bajarlo de la candidatura, poner a otra persona en su lugar y esperar a que el trasvase de votos de Lula al nuevo candidato del PT sea automático y esto le permita auparlo a la victoria. El segundo candidato en las encuestas es un exmilitar de extrema derecha, Jair Bolsonaro, pero que curiosamente está teniendo un fuerte impacto en las redes sociales y es el candidato preferido por un sector bastante importante, bastante considerable de la juventud. Vamos a ver cómo se organiza la derecha y el centro derecha para estas elecciones y si es capaz de presentar algún candidato alternativo. Todo esto nos lleva entonces a una situación de bastante incertidumbre, caracterizada por
un rechazo generalizado de la opinión pública a la política, a la vieja política, y sobre todo muy preocupado por la corrupción. En Brasil, el caso Lava Jato, vinculado a la empresa petrolera estatal Petrobras, ha generado en un gran escándalo de corrupción, donde están implicados buena parte de los políticos en ejercicio, pero también numerosos empresarios, lo cual ha aumentado la desafección ciudadana con la democracia. Y esto también nos lleva, en último lugar, a hablar de un problema bastante generalizado en la región, como es esta desafección con la democracia, con las instituciones democráticas, con el Parlamento, con los presidentes, con la judicatura, con los partidos políticos y sobre todo con los políticos, a los cuales se hace responsable de un deterioro constante de la democracia. En ese sentido, lo que vienen midiendo desde hace años tanto el Latinobarómetro como otras encuestas de carácter nacional, pero también regional, es esa desafección, esa caída permanente de buenas opiniones respecto a la democracia, a tal punto que en algunos países aumentan de forma creciente las voces que tienden a pensar que, llegado el caso de que para defender sus propios intereses un gobierno autoritario no sería una opción descartable. Esta situación nos conduce a otro elemento que incide de forma directa en la vida democrática, no solamente en América Latina, sino también en el resto del mundo, como es lo que se ha denominado la nueva política, una nueva política en la cual las redes sociales e Internet están jugando un papel cada vez más importante. Hemos visto cómo en algunas elecciones europeas, como la de Francia o la de Italia, por ejemplo, como en el referéndum del Brexit, pero también en el referéndum por el proceso de paz en Colombia o en las elecciones de Estados Unidos, hubo una clara injerencia de potencias extranjeras en los procesos electorales. A esto se agrega otro hecho importante, que es una utilización de las fake news, de las medias verdades o de las mentiras en las redes sociales por parte prácticamente de todos los actores involucrados. Y finalmente el tema de la utilización del Big Data, que es la utilización de datos masivos que permiten una selección de los objetivos de las campañas electorales dirigidos claramente a blancos, a dianas muy concretas y que permiten en muchos casos personalizar las campañas. Y finalmente, en relación con todo esto, una situación importante que es: ¿afecta la nueva política la democracia o, por el contrario, hay que incidir, hay que intervenir de una manera más clara? Las voces hasta ahora son bastante generalizadas en que las redes sociales son un peligro para la democracia, pero cuando en plena revolución industrial empezaron a aparecer las máquinas de vapor, también se decía lo mismo. Apareció el movimiento ludita que intentaba destruir estas máquinas. Veremos si somos capaces en el futuro de reconducir la situación y utilizar las redes sociales favorablemente. De momento esto es todo y hasta la próxima.